Repaso de función lineal de primer grado. Su fórmula general es esta. Dice y igual a x más b. Es una forma de expresar, pero hay otras también, ¿no? Donde a y b son constantes, es decir, los números que te van a dar. Y x son las incógnitas, es decir, las variables. ¿Está bien? Ejemplos. Dice, graficar, dice y igual menos x. Ahora, si recuerdan ustedes las anteriores clases, cuando hemos hecho la función lineal, este x siempre era positivo, no era negativo. ¿Está bien? En este caso es negativo. Vamos a ver qué pasa cuando es negativo. Me hago una tablita como esta, donde coloco los valores de x. Y dependiendo de estos valores me van a dar valores en y. Ahora me preguntaba, ¿no? Profe, ¿por qué tengo que sumar siempre estos valores? ¿De dónde saco? ¿No? Puedes tomar del x porque es la variable independiente. ¿Está bien? Generalmente se toma los valores más cercanos al cero porque esos se pueden calcular más rápido, ¿no es cierto? Hacia la derecha el 1, el 2, hacia la izquierda el menos 1, el menos 2. En este caso yo he tomado hasta el menos 3 y hasta el 3, ¿no es cierto? Aquí está, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿no ven? Pero dependiendo del ejercicio puedes tomar más valores, puedes tomar el 8, el 9, puedes tomar menos 9, menos 8, perdón, aquí 8, 9, 10, 11, 12, puedes tomar en x los valores que tú desees, ¿está bien? Tú tienes que darte esos valores en x. Dependiendo qué valores le des a x, te va a dar valores en y. Entonces y va a depender de x, por eso y es la variable dependiente de x, ¿está bien? Entonces tú te das en los valores. Yo en este caso me he dado estos valores, ¿está bien? Más bajitos, porque me conviene calcular valores que sean menores, ¿está bien? Ahora, respecto a este ejercicio, primeramente esto ya hemos visto, digo, y está en función de x, y eso va a ser igual a menos x. Y voy reemplazando, entonces voy a decir f de menos 3 es igual. Un detalle, este menos es de la fórmula que te han dado, ¿no? Menos, cuidado que se confunda. Y este menos es otro, entonces tienes que colocar entre paréntesis como es negativo, ¿está bien? Así, este menos es de la fórmula y este menos viene de aquí, ¿no es cierto? De este menos 3. Y por la ley de signos de la multiplicación, menos por menos es positivo, no se anota. Y solo te queda 3. Entonces aquí anotamos 3. Para f de menos 2 igual. Lo mismo, este menos es de la fórmula. Abrimos el paréntesis y colocamos el menos 2. Menos por menos es más, no se anota y solo te queda 2. Entonces aquí colocamos 2. Para f de menos 1, lo mismo. Este menos es de la fórmula y este es menos 1. Menos por menos es más y solo te queda 1. Para f de 0. ¿Listo? Aquí menos y aquí colocas el 0 y simplemente 0, ¿no es cierto? Para f de 1 igual, anotas este menos, no te olvides, es de la fórmula, ahora anotas el 1, solo te queda menos 1 directamente, ¿está bien? Para f de 2, anotas el menos y anotas el 2, este menos recuerda que es de ahí, para f de 3. Entonces, lo mismo, ¿no? Este menos anoto y anoto ahora el 3. Esto te queda menos 3. Aquí en menos 1 te ha dado 1, en 0 te ha dado 0, en 1 te ha dado menos 1, en 2 te ha dado menos 2 y en 3 te ha dado menos 3. Son pares ordenados. Ahora llevo a la gráfica. Ahora nos vamos al gráfico.
Vamos a trazar estos puntos en los ejes cartesianos X, Y. Antes de trazar unos detalles. Para realizar un buen gráfico, tienen que hacer una escala de cuadro. Por ejemplo, en su cuaderno, si es a un cuadrito, todo a un cuadrito, el 1, 2, 3, 4, 5, igual aquí a un cuadrito y un cuadrito. Ahora, como ya les he indicado que mi pizarra es cuadriculada, ¿sí? Tal vez no se nota, pero es cuadriculada. Como esto, ¿no? Así está cuadriculado, si es que no se nota. ¿Qué sucede cuando ustedes grafican? Algunos, miren, lo más lógico es hacer sobre una de las líneas, ¿no? Hacer mi gráfico aquí, sobre esta línea, un ejemplo, ¿no? Aquí, sobre esta. Ahí le trazo, ¿no? Le trazo. Y después, ese es el eje X. El eje Y sobre otra línea. Ahí. ¿Está bien? Ahí trazo. Listo, eso. Y lo más exacto posible, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay fallado. Me va a salir mal. Ahora, pero otros lo hacen aquí, miren, aquí al medio, no, pues eso ya va a estar mal. Si por algo está cuadriculado, sobre las líneas, pues lo mejor. O si no es aquí, le ponen, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero en escala de cuadro? A un cuadrito, pues aquí es el 0, ¿no ve? Aquí es el 1, aquí vendría el 2, aquí el menos 1, aquí el menos 2, ¿no es cierto? Y lo mismo aquí, a un cuadrito, 1, 2, 3, lo mismo aquí, menos 1, menos 2, ¿no es cierto? Como está aquí. Ahora, ¿qué hacen algunos? Aquí es un cuadrito, 1, 2, 3, ¿no ve? 3. ¿Qué hacen algunos? No sé, por error, por nerviosismo, no sé. Supuestamente aquí es el 0. Aquí vendría el 1, ¿no es cierto? Pero se pasan, aquí le hacen el 1, ya está mal. Su gráfico no les va a dar chueco. Y recién viene el 2. Ese tipo de errores cometen. ¿Está bien? Por eso es que su gráfico les da mal. ¿Está bien? Ahora, vamos a realizar este ejemplo, ¿no? Vamos a graficar. Para graficar, nosotros siempre reglita. Lo primero, una reglita. A mano alzada no me realice. Cuando les diga mano alzada, ese es dato nomás. ¿Está bien? Ahora, graficando, fíjense, menos 3, aquí está menos 3, y 3, aquí está el puntito, ¿sí? Unimos con la reglita, ¿no es cierto? Con líneas segmentadas, como mi cuaderno está cuadriculado, es sencillo y fácil, lo más fácil. ¿Está bien? Luego menos 2, 2. Menos 2, 2. Aquí es el punto. Listo. Igualmente, ¿no? Graficamos, colocamos sus líneas segmentadas. Menos 1, 1. Aquí. Listo. Un poquito aquí le coloco porque no hay caso, ¿no? X0 y Y0 es el origen. Aquí te da el punto. ¿Sí? X1 y E-1, X1 y E-1, aquí, ¿está bien? Ahí. X2 y E-2, X2 y E-2, este puntito. Como mi pizarra está cuadriculada es sencillo, pero ya les he indicado, cuando no está cuadriculado tendrían que colocar así, 2 y menos 2, ¿está bien? 3, X3 y E-3. Listo. Hacemos sus líneas segmentadas, sus coordenadas rectangulares, lo mismo aquí, ¿está bien? Ahora, unimos. Si han hecho bien exacto, les va a dar una recta, porque esta es función lineal, dice que de primer grado, aquí llevé 1, ¿no? Por eso es de primer grado. Siempre da una recta este tipo de función. Dice, si ya no les da una recta, algo han hecho mal. Algún error han cometido. Esa es la prueba de que has hecho mal, ¿no? Graficando. Unimos los puntos.
y extendemos hacia arriba y hacia abajo. Listo. Ahora, esta recta es f de x igual a menos x. ¿Está bien? Esa es la gráfica de esa recta. Ahora fíjense la diferencia. Las anteriores clases, este x era positivo, que se sobreentiende. Pero fíjense cuando es negativo, la inclinación es a la izquierda, se dan de cuenta, así, a este lado. Pero cuando era positivo, en este sentido les ha salido, ¿se han dado de cuenta? Ahí o ahí, pero siempre la inclinación era hacia la derecha. Cuando es negativa, la inclinación es a la izquierda, ¿está bien? Como agachado hacia la izquierda, ¿no? Y cuando es positivo, hacia este lado, ¿está bien? Esa es la diferencia. Ejemplo 2. Y es igual a menos x más 2. Hace rato, no se olviden, había hecho menos x. El gráfico me ha dado entre el segundo y cuarto cuadrante. Y justo en la mitad partía en dos partes iguales a los ejes cartesianos. Es simétrico. Ahora, ¿qué va a pasar? Le estoy aumentando un 2. Seguro la recta me va a dar en este 2, ¿sí? Ahí. Va a ser como si esta recta subiese un poquito más así. Comprobaremos, realizaremos, ¿está bien? Lo primero, digo, y está en función de x, y eso va a ser igual a menos x más 2. Y voy reemplazando, y me doy los mismos valores, ¿no? Digo, f de menos 3 es igual, este es menos de la fórmula. Ahora, ¿qué valor tiene x menos 3? Pero entre paréntesis, más 2, igual. Menos por menos más, solo anoto el 3, más 2, igual a 5. Ahora, para f de menos 2, igual, menos, ahora menos 2, más 2, menos por menos más, y solo te queda el 2, este otro 2, y eso es igual a 4. Para f de menos 1, lo mismo, menos, anotamos el menos 1, el más 2, igual, aquí menos por menos va a ser positivo, solo te queda 1 más 2, y eso es igual a 3. Para f de 0, lo mismo, menos, aquí está el 0, más 2, igual. El 0 no tiene valor, solo te queda el 2. Para f de 1, anotamos 1, pero no se olviden que adelante lleva un signo negativo, más 2, y eso es igual, menos 1 más 2, 1. Para f de 2, aquí lleva menos, y luego anotamos el 2. Más 2 igual 0. Para f de 3 igual, menos anotamos de la fórmula y colocamos el 3 más 2 igual, menos 3 más 2 menos 1. Anotamos aquí 5, 4, 3, 2, 1, 0 y menos 1. Ahora nos vamos al gráfico. En el gráfico anotamos los pares ordenados. X menos 3 y es 5. Aquí. Y hacemos sus líneas segmentadas. Hacia abajo también. ¿Listo? X menos 2 y 4. Aquí.
Y lo mismo, hacemos sus líneas segmentadas. De este lado también. ¿Listo? Ahí. Menos 1, 3. Menos 1, 3 aquí. Un poquito aquí para no borrarlo. Y lo mismo. X0, Y2. Solo en 2 en el eje Y. Aquí. ¿Está bien? X1, Y1. X1, Y1. X2 y sus pequeñas líneas segmentadas. X2, Y0. X2 en X2 nomás. ¿Sí? Porque Y0. Justo aquí. X3, Y-1. En este punto. ¿Está bien? También trazamos sus líneas segmentadas. Listo. Ahora unimos los puntos. Y ya les he dicho, si algún punto queda fuera de la recta, quiere decir que ese ejercicio algún error han cometido en las operaciones, ¿no? Esta es la recta, esta es la ecuación f de x igual a menos x más 2. Como decíamos, efectivamente, si y era igual a menos x, la gráfica justo nos dividía al eje cartesiano en dos partes iguales, ¿no es cierto? Ahí. Pero cuando le he aumentado el 2, fíjense, es simplemente como si esto es recta, subiese y nos queda ahí. Eso es todo. Ejemplo 3. Y es igual a menos 2x menos 1. A diferencia del otro ejercicio, x lo estoy multiplicando por 2 ahora. A ver qué pasa. Veamos, y este es en función de x, y eso va a ser igual a menos 2x menos 1. Reemplazando datos, voy a tener que f de menos 3 va a ser igual a menos 2 por menos 3, menos 1, menos por menos más, y 2 por 3, 6, menos 1, igual a 5. Para f de menos 2, y en vez de x es el menos 2, menos 1, igual, menos por menos más, y 2 por 2, 4, menos 1, y esto me da 3. Para f de menos 1, igual, menos 2, anoto el 2, y el x es menos 1, igual. Aquí es positivo, y 2 por 1, 2, menos 1, y esto es igual a 1. Para f de 0, menos 2, y aquí está el 0, menos 1, igual. 2 por 0 es 0, solo te queda el menos 1. Para f de 1, igual, anotamos menos 2, en vez de x anoto por 1, menos 1, aquí es menos, 2 por 1 es 2, menos 1, y aquí es menos 3. Para f de 2, igual, coloco este menos, anoto ese 2, y ahora este 2, que es el x, por 2, y el menos 1. Aquí lleva menos, y 2 por 2 es 4, menos 1, y eso es igual a menos 5. F de 3, igual, lo mismo, ¿no? Menos 2, ahora ¿qué valor tiene x? Es 3, menos 1, que es la otra constante. Ahora aquí, ¿por qué directo le coloco menos? Es que es igual, ley de signos. Aquí, ¿qué signo tiene? Este es más, pues más por menos
menos, ¿no ven? Lo mismo, por eso directo coloco. 2 por 3, 6, menos 1, y esto me da menos 7. Entonces, cuando x es menos 3 y es 5, cuando es menos 2 es 3, cuando es menos 1 es 1, cuando es 0 es menos 1, cuando es 1 es menos 3, cuando es 2 es menos 5, cuando es 3 es menos 7. ¿Listo? Ahora graficamos. Graficando voy a tener lo siguiente, menos 3, 5. Menos 3, 5. ¿Qué es, no? Menos 3, 5. Ese es el puntito. Realizamos sus líneas segmentadas hacia Y y hacia X. ¿Está bien? Ahí. Luego, menos 2, 3. Menos 2, 3 aquí. Y realizamos esto. Y menos 1, 1. Menos 1, 1. Aquí. Un poquito le colocamos porque no se puede. X0 y E menos 1. Y E menos 1 es aquí. Y E menos 1 en X no hay. X1 y E menos 1. X1 y E menos 3, perdón, ¿no? Aquí. ¿Listo? Aquí un poquitito nomás. Una línea segmentadita. Aquí sí le podemos colocar más. Ahora, menos 2 menos 5. Perdón, x2 y e menos 5. X2 y e menos 5. Ahí la sacamos. Aquí está el lado igual. ¿Listo? Finalmente 3 menos 7. X3 y e menos 7. ¿No? Ahí. Las líneas segmentadas hacia otro lado igual, ¿no? Tanto hacia el eje X como hacia el eje Y. ¿Listo? Ahora unimos y extendemos hacia arriba y hacia abajo. Y tiene que darnos una recta porque es una ecuación de primer grado, es lineal, ¿no es cierto? Y nos da una recta. Función cuadrática de segundo grado. Entonces vamos a realizar ese tipo de gráficas. Es su fórmula general. En este ejemplo solo existe el primer término, no hay el segundo ni el tercer término. ¿Está bien? Nos dice que grafiquemos y igual a menos x al cuadrado. Si va a estar en función de x, va a ser igual a menos x al cuadrado. Reemplazando datos, vamos a tener lo siguiente. Para f de menos 3 igual menos, en vez de x, menos 3 al cuadrado. Y eso va a ser igual a, cuidado que ustedes cometan el error, fíjense, menos por menos más, no es así. Primero tienen que hacer lo del cuadrado y luego colocar este menos. Eso es lo correcto. Entonces, si es cuadrado y la base es negativa, siempre es positivo. Lo único que te va a quedar aquí es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3 y eso es 9. Aquí te va a dar 9, pero antes tiene un signo negativo. Cuidado que te olvides. Entonces aquí es menos 9. Este menos de ahí. Y aquí es positivo. ¿No ve? ¿Está bien? Entonces 3 al cuadrado, 9. Lo mismo hago con f de menos 2. Igual. Menos de la fórmula y esto es menos 2 al cuadrado. Primero al cuadrado. Siempre va a ser positivo. 2 al cuadrado, 4. Y copiamos este menos. Menos 4. Para f de menos 1. Lo mismo. Menos 1 entre paréntesis y eso al cuadrado. Y esto siempre va a ser positivo por este cuadradito, ¿no es cierto?
1 al cuadrado es 1 y este menos que estaba delante, menos 1. Pero para f de 0, igual, este menos y en vez de x es 0, ¿no? Y 0 al cuadrado. Igual, lo mismo, 0 por 0 va a ser 0, aunque tenga signo negativo, va a ser 0 porque está en el origen. Para f de 1, lo mismo. Aquí está este menos, en vez de x está 1 y eso al cuadrado. Aquí te va a quedar menos 1 al cuadrado es 1. Para f de 2, aquí está este menos, y en vez de x está este 2, colocas ese 2 y ese tiene al cuadrado, ¿sí? Menos 2 al cuadrado es 4. Para f de 3, igual, este menos copio, en vez de x copio este 3 y menos 3 al cuadrado es 9. Los valores de y van a ser en este caso para x menos 3 menos 9, para x menos 2 menos 4, para x menos 1 menos 1, para x 0 también 0, para x1 menos 1, para x2 menos 4, para x3 menos 9. Ahora nos vamos a graficar. Si voy a graficar en este caso, voy a obtener lo siguiente. Menos 3 menos 9, x menos 3 y menos 9. Aquí. Si yo voy a hacer mis ejes coordenados con líneas segmentadas tanto hacia el eje y como hacia el eje x. Este es el punto, ¿cierto? Ahí. Lo mismo hago con x menos 2 y menos 4. X menos 2 y menos 4. Ahí. Y realizamos con líneas segmentadas. ¿Listo? Menos 1, menos 1. X menos 1 y menos 1. Aquí. Y así, ¿no? X0 y E0 está en el origen. ¿Listo? X men 1 y E menos 1. X1 y E menos 1. Aquí. ¿Está bien? Ahí. X2 y E menos 4. X2 y E menos 4. Este sí se puede colocar líneas segmentadas. Ahí. Lo mismo hacia este lado. Finalmente, x3 y e menos 9. x3 y e menos 9. ¿Listo? Ahora graficamos. La gráfica de una ecuación, una función cuadrática de segundo grado, hemos dicho que es una parábola. Ahora lo vamos a hacer a mano alzada, ¿está bien? Ahí, lo más exacto posible. Pasamos por los puntos, llegamos y bajamos. ¿Está bien? Entonces, esta es la gráfica de la función f de x igual a menos x al cuadrado. Ahora, si comparamos nosotros con la anterior gráfica, fíjense, cuando es menos, la gráfica, la parábola, es hacia abajo, ¿sí? Cuando era positivo, si usted se da de cuenta, era hacia arriba, se extendía hacia arriba. Ahora se extiende hacia abajo cuando es negativo. Esa es la diferencia. Ejemplo 2. En este caso, digo, lo primero es que y esté en función de x y eso es igual a menos x al cuadrado más 5.
Los mismos valores me he dado desde el menos 3 hasta el 3 en la recta X. Entonces digo, f de menos 3 es igual menos, copio, en vez de X está menos 3 y eso al cuadrado más 5. Cuidado que se les ocurra menos por menos más, ya lo han cometido el error. Primero siempre el cuadrado. Colocas este menos y esto siempre es positivo, ¿no es cierto? 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 5. También las dos reglitas, signos distintos se restan, ¿sí? Si eso pasa, te queda 4. ¿Y quién gana? ¿Quién sigue? El mayor, en este caso, menos 4. Para f de menos 2 es igual. Menos copio, ahora el menos 2 y eso al cuadrado más 5. Igual, digo, esto me copio el menos. Y esto siempre va a ser positivo. Lo único que voy a hacer es 2 al cuadrado es 4. Más 5. Menos 4 más 5 más 1. Y el más se sobreentiende. Para f de menos 1. Igual. Menos, y aquí menos 1 al cuadrado más 5. Igual. Este menos copio y 1 al cuadrado es 1. Siempre es positivo. Ya hemos indicado más 5. Menos 1 más 5 más 4. El más se sobreentiende. Para f de 0 igual menos, ¿está bien? En vez de x0 al cuadrado más 5. Aquí va a ser 0. Solo te va a quedar el 5. Para f de 1 menos, anotas, en vez de x es 1 al cuadrado más 5 es igual menos 1 al cuadrado es 1 más 5 igual menos 1 más 5 más 4 positivo. Para f de 2 igual menos de la fórmula y en vez de x está este 2 y ese 2 está al cuadrado más 5 que es la otra constante. Del mismo modo 2 al cuadrado es 4 y adelante tiene un signo negativo, ¿no es cierto? Más 5. Si voy a restar me queda 1 positivo. Para f de 3 igual del mismo modo, ¿no? El menos, aquí está el menos en vez de x3 y al cuadradito, ¿no? Más 5 igual. Menos, anotó, 3 al cuadrado es 9, más 5 igual. Si resto, me queda menos 4. ¿Listo? Ahora graficamos. Antes ubicamos los valores de y. Menos 4, 1, 4, 5, 4, 1 y menos 4. Graficando esos puntos vamos a tener en x menos 3 y y menos 4. Aquí. Realizamos y trazamos las líneas segmentadas tanto hacia el eje x como hacia el eje y. ¿Listo? Hacia el eje x. Lo mismo hago con el siguiente punto. Menos 2, 1. Menos 2, 1 positivo. Aquí. Unimos. Ahí. Y aquí un puntito. Una línea segmentadita. X menos 1 y 4. X menos 1 y 4. Aquí. ¿Está bien? Lo mismo, ¿no? Hacemos sus líneas segmentadas tanto hacia el eje X como hacia el eje Y. Pero aquí no hay caso, así no es. X0 y 5. X0 y 5. En Y nomás ubicamos el puntito.
en x es 0. x1 y 4. x1 y 4. Aquí. ¿Listo? Hacemos. Listo, aquí también. Trazamos bien. ¿Listo? x2 y 1. x2 y 1. Del mismo modo, ¿no? Aquí nomás, ¿no? Listo. x3 y menos 4. x3 y menos 4. Listo, hacia este lado, el otro lado también. Tanto hacia el eje X como hacia el eje Y. ¿Listo? Ahora unimos de tal forma que... Ahora, un detalle. Miren, voy a hacer la mano alzada, ¿no es cierto? Y tienen que quedar todos, tienen que formar una parábola simétrica. Es decir, igualito en ambos lados. Tanto hacia el lado izquierdo como hacia el lado derecho. Lo más exacto posible. Lo estoy haciendo a mano alzada. ¿No ven? Ahora, lo mismo que la anterior. Si algún ejercicio de aquí han hecho mal, una operación han hecho mal, seguro uno de estos puntos ya no va a coincidir con la parábola. Se va a salir aquí o se entrará más. Lo mismo aquí. No va a pertenecer a la parábola. Eso está indicando que aquí un error han cometido en alguna partecita, ¿no? Ahora, si es negativo, hemos dicho, la parábola va hacia abajo, ¿no es cierto? Si va este x al cuadrado va a ser positivo, la parábola va a ir hacia arriba. Ahora, fíjense, cuando hemos hecho solo menos x al cuadrado, la parábola tenía su origen, su vértice aquí y hacia abajo iba, ¿no es cierto? Así. Pero le he sumado más 5. Es como si esa misma parábola hubiese subido su vértice hacia el 5, ¿no ve? Fíjense, es la misma parábola, nada más que ha subido al 5y.